Fabiola García, profesional en literatura. Eso dicen, no sé, hay un papel que suele ser un diploma, que sí, sé que soy profesional en lingüística y literatura. Llegada desde Cartagena de Indias, Colombia. Hoy a la mañana recibí un exclusivo para nuestro programa, Locos de Chicos, Cordura. gracias por el viático, sí. Le pagamos el avión. Muchas gracias. Sí. ¿Cómo están, chicos? Bien. Muy bien. Me alegra Contentos. muchísimo. No quiero sentirme tan profesora. En una época de profesora y quedé con ese tono. Ya quiero perderlo un poquito. Mi intención más que todo es hablarle en qué consiste la literatura del Caribe colombiano. Existe una literatura del Caribe y ahonda desde la literatura de la República Dominicana, Cuba, pero hay un Caribe en Colombia, y que no se puede llegar a generalizar de lo que es la literatura de Colombia. Hay un gran contraste. Y obviamente hay un representante que muchos conocen, que en paz descanse. ¿Quién era? Gabriel García Sí, Márquez. muy bien, Gabriel García Márquez. Ahí te salió la ¿Quién profesión. era? A ver si la saben, chicos, ¿quién era? ¿Vieron? Se dieron cuenta. Yo estoy con la lucha, o sea, es complicado. Había que levantar la mano, chicos, para contestar. Ay, sí, ya perdieron un par de puntos. Sí, más que todo introducirles, hablarles un poco de en qué consiste esta historia de la literatura del Caribe colombiano. Esta nos indica que está compuesta básicamente por lo que es la tradición oral, el mito, y básicamente eso, la tradición, nuestra descendencia y la influencia de lo que es África, luego del proceso de colonización en América, y la etnia, los indígenas que ya estaban y que en ese momento lograron confundirlos como indios, que la palabra es incorrecta, no éramos indios, los nativos que estábamos, nativos simplemente. Y obviamente la influencia de los españoles tuvieron muchas bases en lo que es la literatura en Colombia, y más específicamente en lo que es la literatura del Caribe colombiano. Las temáticas de la literatura en sí, se me salió un argentino, algo así. Sí, ya casi está también el acento argentino influenciando en Esta mí. mañana hasta hoy, qué rápido. Sí, ¿viste? Bueno, estas temáticas fundamentales en la literatura del Caribe son la esclavitud. La esclavitud, que también se ve evidenciada en 100 años de soledad y en muchísimas obras de amigos y compañeros de Gabriel García Márquez. El colonialismo, el tratamiento de la comunidad, el paisaje, la sexualidad, la identidad más que todo, el dolor y la familia. La literatura oral es la expresión literaria original y más antigua del Caribe, y por eso yo menciono precisamente la del Caribe colombiano. Ella es muy rica y en sus variedades tradicionales se ve evidenciado no solamente la literatura en sí es lo que es gracias al folclore, a las canciones, a la poesía popular y a las leyendas. Bien, Carlos, me estabas hablando del hombre caimán, y sí, el hombre caimán hace parte del folclore y así también influye en lo que es la música, por eso la canción del hombre caimán, porque en realidad era una leyenda. Se va el caimán, se va el caimán. Se va para Barranquilla. Bueno, esa es una de las leyendas más tradicionales del Caribe y se ha evidenciado también en muchas de las historias de escritores de la costa. ¿Alguno ha ido al Caribe, a Cartagena? Les No. queda pendiente. No Costa Les queda Rica, pendiente. tuve la lo oportunidad. más cerca que fui fue Costa Muy Rica. Caribe, muy Caribe entonces. Bueno, yo les traje un fragmento de la obra de Roberto Burgos Cantor, que es escritor cartagenero, que está todavía, es testimonio de este tipo de literatura. Y en su libro Ceiba de la Memoria, escrita por él en el 2007, este fragmento dice: gritar hasta traspasar el silencio, gritar para que los que se quedaron sepan por los cuatro vientos la dirección de donde estoy perdido. ¿Dónde estoy? Si supiera el camino, si el mar y sus rugidos tuvieran las huellas, el agua, las estelas y los frumidos, un sendero sin ruidos, sabría volver como cuando me adentraba en la selva, adivinando el camino de los venados vivos y el hambre del tigre, y descubriría la vuelta.
Este grito que se ve señalado en esta obra es el grito de Bencos Biojó. Bencos Biojó, representante de los esclavos en Cartagena y que luego llegaron a San Basilio de Palenque, que es una población la que quedó, por decirlo así, viva, heredera de África, que de hecho tienen su propia lengua criolla. Bencos fue representante y que ayudó para que ellos aún estuviesen, por decirlo así, vivos en la memoria del Caribe colombiano. De hecho, Colombia cuenta no solamente con el español, sino con 64 lenguas indígenas y 2 lenguas criollas, entre esas la del palenque, que es el palenquero. Una frase de palenquero sería vinicum nosutrus, y es una lengua híbrida entre lengua africana y el español. Vos hablabas antes de hablábamos de Gabriel García Márquez, Gabo, Sí. Y que sus orígenes fue en este grupo de La Cueva. Sí. Y cómo este grupo de La Cueva, cómo fue que se gestó, o cuál era la relación que tenía con los otros escritores. García Ubicándonos en la ciudad de Barranquilla, en los años 40, un grupo de jóvenes, bien como ustedes están reunidos con este proyecto de radio. Radio. ya de programa, sí. Se reunían Gabriel García Márquez, Andrés Cepeda Zamudio, muchos escritores muy, muy importantes en aquella época, y con tertulias invitaban a gente, invitaban a estudiantes de derecho, de otras profesiones. Ellos iniciaron un semanario, un tipo de revista que se llama Crónica, y comenzaron a interactuar literariamente, y ahí nació también muchas ideas de Gabriel García Márquez, su colección de cuentos, con ayuda de estos amigos que hacían parte de La Cueva. La Cueva era un bar muy sencillo, tomaban cerveza, se emborrachaban, hablaban de mujeres, y así como hablaban de mujeres también hablaban de literatura, que de hecho La Cueva aún existe, y si van a Barranquilla es un lugar de visita. Está decorado con todo lo que es alusivo a la literatura de todos estos escritores, entre ellos Gabriel García Márquez. Ahí por esa época de la década del 50, si mal no recuerdo, el libro de García Márquez, La hojarasca, Sí. creo en 1956, está en esa época. Bueno, te agradecemos entonces, Fabiola, por tu participación. La verdad, interesa sobre todo el tema del origen de la literatura, cómo va cambiando según la locación, porque acá tenemos otro tipo de influencias. Y Marte quiere hacer una última preguntita. No, quiero, ya que estamos con literatura colombiana, le decía a ella fuera del aire que a mí me gusta un escritor colombiano que es Rafael Chaparro Madiedo, que es otro tipo de literatura quizá más urbana, no sé si me equivoco. Así es, pero enriquece, y en eso consiste la literatura colombiana, la gran diversidad. En cada región encuentras un estilo, y entre esos este autor que mencionas es una literatura más viril, más como más guarda, de entrañas. Sí, las entrañas están ahí vivientes, y así narra y así escribe. Así es. Magnífico, los recomiendo, y bueno. Estoy tratando de buscar un fragmentito. Será para la próxima porque ya estamos cerrando igual, pero bueno. Lo dejamos, ¿Qué va a pero ser? ¿Cerramos con otro poema o no hay tiempo? Ya son 5. Tenías otro, ¿no? Tengo. O si no, vamos con la música, si cerramos. Ustedes me dicen si quieren un poema o musiquita. A ver más o menos cuál sería. Bueno, dale, léete el poema. Este poema es de un escritor cartagenero, Hatin. También se suicidó. Está la polémica de si fue un accidente o un suicidio realmente. Se llama Pequeña Elegía. Ya para qué seguir siendo árbol, si el verano de 2 años me arrancó las hojas y las flores. Ya para qué seguir siendo árbol, si el viento no canta en mi follaje, y mis pájaros migraron a otros lugares. Ya para qué seguir siendo árboles, si mis habitantes, a no ser esos ahorcados que pierden en mis ramas como frutas podridas en el otoño.
que estábamos hablando del verano con la cantante que ustedes invitaron, este es un poema de entrañas también. Sí, ¿no? ¿no? Sí, como algo de despojo ahí. Sí, de hecho, si hablo de Hatim, les hablara de Hatim, fue un hombre que mendigó en las calles durante muchísimos años. Fue un mendigo, estuvo en las calles, trató de estudiar Derecho en Bogotá y no pudo con su mente, con la fuerza de todo lo que lo tenía conmovido. Creo que pudo haber creado este poema y muchos de ellos en la calle. Muy lindo, la verdad. Y bueno, hasta acá entonces hemos llegado con el programa del día de hoy. Gracias, chicos. Muchas gracias, Fabiola. Muchas gracias a todos los invitados del día de hoy. Gracias, Carlos. Gracias, Mar. Gracias. Yo por mi parte voy a celebrar que estoy mejor de las anginas y me voy a tomar un whisky con hielo. Qué rico. Así que... Whisky on the rocks. Whisky on the Y rocks. ya que estamos con Fabiola García de Cartagena de Indias, nos vamos con un tema dedicado a esta linda ciudad. Sí, cerraremos con Cartagena de Indias. Entonces, hasta la semana que viene. Gracias a ustedes por estar del otro lado, como todos los jueves, y escuchar Locos de Cordura por la radio en línea. Nos vemos la semana que viene. Chao. Cartagena de Indias, Cartagena del mar, Cartagena tesoro de leyendas, Cartagena reliquia colonial.